Buenas, 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 buenas. Mucho gusto. Mi nombre es Henry Javier Acevedo Bautista, estudiante de la Maestría de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Javeriana, pero prefiero que me digan J. Ahí se los voto como dato. J. Acevedo es preferible para mí. No sé, me identifico más. Bueno, entrando en el tema, en esta oportunidad nos invitan a participar en una pequeña discusión acerca de las posiciones, digamos, de nacimiento de los estudios culturales latinoamericanos. Hay una posición bastante interesante que es la que defiende el señor Jesús Martín Barbero, en la que asegura que los estudios culturales en América Latina se hacían antes de que esa etiqueta se pusiera de moda. Y otra posición bastante interesante también es que los estudios culturales son una tradición que nació en las comunidades académicas angloparlantes. Para mí, específicamente, no puedo adherirme a ninguna de las dos, me siento imposibilitado en este momento para adherirme a alguna de las dos, porque en este proceso de estudio que llevamos durante este semestre, he podido comprender que esta afirmación esta reflexión me lleva a creer, pensar, entender, comprender que los estudios culturales en América Latina son resultado de estas dos historias. Lo voy a explicar, a tratar de que lo comprendan, explicándoles o contándoles tres puntos que yo repito, tres puntos que yo creo que son fundamentales para comprender que los estudios culturales sí son un mix de estas dos historias. Bueno, la primera razón que voy a exponer para defender mi posición, que creo que es los estudios culturales latinoamericanos son un mix de lo que decía Martín Barbero al decir que ya se hacían en América Latina sin tener la etiqueta, y la otra posición que es que vienen de la tradición anglo, específicamente de la escuela norteamericana. La primera razón es que en América Latina efectivamente había una curiosidad bastante importante por conocer, interpretar, por saber qué era lo que sucedía realmente en su contexto propio. Todos estos pensamientos, todas estas situaciones que nos ponen a nosotros o que pusieron a los investigadores en su momento a reflexionar sobre en dónde estaban parados en América Latina, qué estaba sucediendo en su contexto, creo que es la puerta de entrada a los estudios culturales latinoamericanos. Por eso no podemos desconocer que la gran tradición ensayística y la gran tradición de investigación a través de la comunicación, de la globalización y de todo lo que sucede con los fenómenos contemporáneos de nuestro continente, como la explosión de la violencia en Colombia en los años 80, los movimientos estudiantiles en los 60 en Argentina y Chile, los movimientos antidictadura en Argentina. Todo esto nos lleva a pensar, a analizarnos, a movernos como latinoamericanos y a ubicarnos en un contexto y a encontrar nuestros propios problemas. Y ese, para mí, es el punto de partida de los estudios culturales latinoamericanos. Y ahora, la número 2. Yo creo que sigue siendo un mix porque esta segunda razón es la institucionalización del conocimiento, la institucionalización de esta práctica intelectual. ¿Qué es lo que sucede cuando llegan los estudios culturales a los Estados Unidos y empieza a conformarse una gran tradición alrededor, tradición investigativa, intelectual alrededor de estos estudios culturales? Empiezan también a identificar o a ver esa historia que se formaba o se conformaba en el continente americano, específicamente en el sur. Entonces ellos empiezan a ver esos problemas y ellos son los que institucionalizan, digámoslo así, esta práctica intelectual. Es decir, fueron los primeros en pensar en su momento en que los estudios culturales latinoamericanos debían tener una posición real dentro de la academia, como si en Estados Unidos tuvieran un gran microscopio diciendo como, oh, esto es lo maravilloso que está pasando en América Latina. Por eso creo que esta es una posición que de pronto no era la más adecuada en su momento, pero que fue también el segundo punto de partida de estos estudios culturales latinoamericanos, o no lo llamemos segundo punto de partida, sino llamémoslo este complemento para la creación de lo que conocemos como estudio o lo que queremos construir como estudios culturales latinoamericanos.
La tercera razón por la cual creo que los estudios culturales latinoamericanos son un mix entre esa tradición intelectual sin etiquetas y esa tradición de la escuela norteamericana es porque justamente, como decía Grossberg, nuestro campo intelectual o nuestra actividad intelectual es una práctica con clara vocación política y el simple hecho de llegarnos o ponernos nosotros en este momento como estudiantes de la maestría a pensar sobre de dónde surgen los estudios culturales latinoamericanos es un ejercicio de exploración y es un ejercicio que nos lleva a identificar relaciones de poder, como la que anteriormente mencionaba, de la relación o la puja entre el norte y el sur, que nos vio de repente con un gran microscopio y de repente los intelectuales aquí respondieron diciendo, no, es que nosotros lo hacíamos sin que se pusiera de moda o sin necesidad de una etiqueta. Ahí estamos identificando una relación de poder bastante interesante y que justamente, vuelvo a repetirlo, hace real lo que Grossberg nos dice, que la práctica intelectual de los estudios culturales tiene una clara vocación política. Y además, pues pensando en esto, creo que definitivamente es un mix. ¿Por qué? Porque en algún momento necesitamos esa tradición que institucionalizó nuestra práctica académica y también necesitamos esos contextos propios y esas necesidades propias que surgen de acá para repensar los estudios culturales y para empezar a reconfigurar lo que realmente son los estudios culturales latinoamericanos, que creo desde mi posición son una escuela en constante movimiento, en constante construcción. Y es la posibilidad para nosotros que estamos en esta maestría específica que tiene ese apellido de latinoamericanos, de construir ese pensamiento y de llevarnos a articular las prácticas y a articular a través de nuestras investigaciones lo que realmente son los estudios culturales latinoamericanos. Casi que me pillan sacando un moco. Creo que por mí lo he logrado.